Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros Geopolítica. Hoy vamos a hablar sobre Nicaragua y ¿por qué? Porque Nicaragua está inmersa en un proceso que pareciera que no tiene fin. En los últimos días han hecho titulares, no solamente por las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, sino por la misma propuesta de Daniel Ortega y su esposa, la señora Murillo, de que no va a haber más elecciones. A pesar de eso, pues hay mucha gente que dice que es el momento de atacar y, ¿por qué no?, de tratar de desestructurar ese régimen que tiene aliados fundamentales como China, Rusia e Irán y, por supuesto, Cuba, que no se puede quedar de lado. ¿Hasta qué punto un hombre como Daniel Ortega o su mujer, que es copresidente, pueden decidir que no hay elecciones y mientras tanto los Estados Unidos se quedan de brazos cruzados o se va hacia la política de los anuncios, de los comunicados, pero en esencia no hay ningún tipo de activación más allá de las sanciones y, como decimos, desde la presión? ¿Puede haber algún cambio en Nicaragua? Pues yo los invito a esta hora a opinar sobre este tema que es tan importante, porque Nicaragua pareciera que es uno de los puntos negros en el hemisferio, al igual que Cuba y, por supuesto, aunque muchos no lo crean, también Venezuela. Vamos a darle la bienvenida a un colega, a Miguel Mora, que nos va a dar su perspectiva y los invito a todos a opinar sobre esto porque creo que es importante. Bienvenido, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. A la orden. Quiero que nos cuentes tu perspectiva. ¿Qué está pasando en Nicaragua? Bueno, Nicaragua sufre una de las dictaduras más brutales y radicales de todo el continente americano. Después de casi 20 años, los sandinistas se han entronado en el poder, han violado todos los derechos humanos, han reprimido al pueblo y hoy están en la lógica de cara a que tienen que convocar a elecciones. En vez de hacer farsas electorales, pues están simplemente anunciando ya el dictador Ortega este pasado 19 de julio de que ya no habrá más elecciones en Nicaragua porque su argumento es hasta irrisorio, porque la oposición va a ganar esas elecciones y les va a quitar el poder. Por tanto, ya no habrá elecciones en Nicaragua. Esto, desde todo punto de vista, incluida la izquierda radical en el continente y el mundo, está siendo vista como uno de los mayores errores que el dictador haya cometido en toda su carrera política, porque si bien se roban las elecciones o pueden hacer farsas electorales, el principio del político dictador es no confesar su crimen, sino mantenerlo velado o buscar cómo decir que es inocente. En este caso, Ortega, por X razón, decidió radicalizarse al máximo y tal parece en sus planes ha expresado que quiere implantar un régimen más que dictatorial ahora, una dinastía de Estado-partido, al estilo, con una combinación muy rara, la combinación cubana, china y de la propia Corea del Norte, colega. Importante esto que plantea. Justamente estábamos viendo dentro de los titulares que salen a flote a lo largo de la semana, es que la dictadura prácticamente ordenó que se hiciera un cambio, una exclusión del sistema electoral a la oposición, es decir, garantizar su permanencia en el poder. No hay ninguno de los puntos que pues cualquier oposición podría aspirar, que es que haya, por ejemplo, un tribunal o un consejo superior o algo por el estilo que ponga freno a esto. Todo va a depender del posicionamiento no de los Estados Unidos para parar a Ortega, o tú crees que puede haber algún otro actor en contra de esta dictadura que tiene, como tú bien lo dices, sesgo de que parece Corea del Norte o China? Sí, pero esto no es simplemente una reforma constitucional para afectar elecciones únicamente. Esa es la expresión máxima que está llamando la atención.
Lo que los Ortega Murillo y la dictadura sandinista están adelantando y proponiendo es un cambio de Estado. O sea, la muerte de la República como la conocemos y quitar los poderes del Estado, eliminar la Asamblea Nacional, eliminar la Corte, eliminar todo lo que son los poderes del Estado, crear una estructura tipo China, tipo Corea, tipo Cuba, un secretario general, un máximo líder con un poliburó donde las estructuras asamblearias sean de ellos mismos, el Estado solo puede ser dominado y administrado por un solo partido y toda la estructura de lo que conocemos como la República de Nicaragua desaparecerían. Y eso se expresa en el cambio, en la afirmación temeraria de Ortega de que no habrá elecciones porque no pueden permitirse el lujo de que una oposición, unas elecciones libres y representativas, colega, esa es la idea de una competencia, que sea competitiva, que haya diversidad de pensamientos y propuestas. Pero el dictador, al asesinar a la República en Nicaragua, crea un nuevo Estado, un Estado dinástico de partido-Estado, de partido único. Es una combinación perversa, por eso decía, de China, Corea del Norte y lo que se hace en Cuba. Que Estados Unidos vaya a reaccionar, creo que sí, porque Estados Unidos en su doctrina de la gran Norteamérica y lo que ha hecho a propósito de esa doctrina en Venezuela, lo que está amenazando con hacer en Cuba y las presiones que con sanciones muy fuertes y bloqueo está haciendo en Cuba, incluso hoy se produjo una última sanción muy fuerte. Creo que ellos no van a permitir que en el hemisferio occidental, donde es su centro, su sector, su área hegemónica, se implante una Corea del Norte tropicalizada. Entonces, el mismo secretario de Estado fue uno de los primeros que reaccionó ante semejante absurdo de lo que está planteando Ortega, de violentar todos los derechos ciudadanos y constitucionales que tiene el pueblo de Nicaragua. Y dijo que no se iban a quedar de brazos cruzados. Y si uno no se va a quedar así, me imagino que va a mover los brazos y va a hacer algo. ¿Qué vaya a hacer? Y si eso va a ser suficiente, eso está por ver si estamos a la expectativa. Otro es el escenario internacional. Lo que ha pasado luego de que Ortega ha dicho semejante salvajada es que una ola de países de Centroamérica, Latinoamérica y del mundo están comenzando a condenar esto. Y no solo eso, el famoso Grupo de Puebla, que es la expresión, una de las expresiones máximas de la izquierda extremista latinoamericana, acaba de sacar un comunicado diciendo de que Ortega no puede suspender las elecciones y lo llama a rectificar sobre esa medida. Estamos hablando de sus propios aliados. Estamos hablando de Rafael Correa, Ignacio Lula da Silva, Evo Morales y compañía limitada, y el de Argentina también, el que perdió las elecciones, Fernández. Entonces, es algo que no se sabe, porque ese fue uno de los errores que puede costarle definitivamente el poder a los Ortega Murillo, a los sandinistas en Nicaragua. A ver, Miguel, eso pareciera también y a veces se puede observar como una reacción anticipada a lo que pueda ser la política de la doctrina Donroe en relación a esto que está pasando en el hemisferio. Es decir, evitar que regímenes de esta naturaleza sigan en el gobierno o en el poder. ¿Crees que Daniel Ortega dijo, bueno, mira lo que pasa allá en Colombia, lo que pasa en Venezuela, yo mejor como que me agarro directamente de China, cuyos militares ya están acá, y me hago como una fortaleza para que cuando vengan por mí, por lo menos tengamos aquí a los chinos que nos ayuden, ¿no? Ya que en Venezuela no hicieron nada. Es que los chinos no van a hacer nada. No hicieron nada en Venezuela, que estuvieron una hora antes con Maduro. No hicieron nada. Ni los rusos hicieron nada. Ni los iraníes hicieron nada en Venezuela, mucho menos en Nicaragua, que tiene mucho menos que ofrecerle a ellos. Ortega se equivocó. Ortega está grave de salud, está seriamente medicado. Él tiene una enfermedad terminal
de los riñones y constantemente tiene decaídas. Esos medicamentos pudieron afectarle su capacidad de mentir. ¿En qué sentido? Todos sabemos que los políticos mienten y los dictadores mienten mucho más que eso. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen en la mente tener ese plan de robar elecciones, de hacer partido único, de perpetuarse en el poder, de declararse tiranos perpetuos, ¿ya? No lo pueden decir, tienen que decir mentiras, tienen que decir lo contrario. No, nosotros vamos a hacer elecciones con gente que ellos compran, ¿no? Que se llaman escorpiones donde ustedes y nosotros les llamamos zancudos, opositores de mentira, ¿no? Es hacer una farsa electoral. Eso es lo que medianamente se acepta. Pero el error de decir no va a haber elecciones porque la oposición va a ganarnos y eso no lo vamos a permitir, eso es uno de los errores más de una estupidez política nunca antes vista en la historia de Nicaragua. Yo creo que muy poco en el mundo, colega. Sí, aparte de las sanciones que se han impuesto y las designaciones en la lista OFAC de funcionarios del régimen, ¿cómo explicas que exista, por ejemplo, ese acuerdo comercial todavía y que no haya sido tocado? ¿Es por razones de carácter económico? ¿No quieren ver a Nicaragua como Cuba? ¿O qué crees tú que hay detrás de todo esto? Los Estados Unidos están sumamente interesados en resolver el problema en Venezuela y después Cuba. Y quieren hacerlo de una forma controlada, que esto no afecte al pueblo, que no afecte la economía de estos países, de tal manera que el pueblo no sufra más y que la transición sea verdaderamente controlada o manejable. En el caso de Nicaragua, que ocupa el tercer lugar de estas prioridades, hablando de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son las tres regímenes autoritarios y dictatoriales, ellos lo tienen ahí, en espera. Y Nicaragua, a diferencia de Venezuela y Cuba, tiene bastante estabilidad económica. ¿Por qué? Porque tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y Estados Unidos, pese a todo lo que han hecho los Ortega, han querido sancionar únicamente a la cúpula. No ha sido suficiente, no ha sido lo necesario, pero se resiste a implementar políticas que afecten al pueblo de Nicaragua. Somos 7 millones de nicaragüenses, 1 millón y pico fuera del país, 6 millones y un poco más dentro del país. La mayoría no son sandinistas, la mayoría son opositores a ese gobierno. Lo que pasa es que están bajo la amenaza de un ejército y paramilitares que les pueden hacer cualquier cosa. Dicho esto, Estados Unidos dice, no es el momento de Nicaragua, hay que mantenerla estable. Les han aplicado sanciones, no las suficientes, no las que perjudican para un cambio, ni obligan a un cambio o una caída de una dictadura. Pero cuando le llegue el turno a Nicaragua, creo que ya hay un plan y que eso va a ser dirigido no a la economía nicaragüense, porque la idea es que se restaure la economía, no destruir al país, porque el país tiene que seguir funcionando. Los nicaragüenses tienen que seguir comiendo, trabajando, teniendo su infraestructura intacta. A los que hay que tocar y a los que hay que extraer, a los que hay que hacerle algo a ese par de ancianos tiránicos que tenemos, crueles, y a toda su estructura, porque es un régimen dinástico, a diferencia que Venezuela y que Cuba, ¿no? Este es un régimen dinástico, el dictador, su esposa, sus hijos, sus nietos, y ahí van. Es como Corea del Norte en ese aspecto. Entonces, creo que va a haber sanciones en este momento después de el error verbal que cometió Ortega, pero también creo que va a haber un foco como lo que pasó con Maduro exactamente, porque los Estados Unidos no quieren perjudicar la economía nicaragüense porque originaría un éxodo, una migración que no están dispuestos a estar soportando en la frontera y necesitan países estables, que los nicaragüenses nos quedemos en Nicaragua, que los venezolanos regresen y se queden en Venezuela, que los cubanos regresen y que hagan su país, que nosotros también que estamos en el exilio podamos regresar. Esa es la idea. Entonces yo miro que a Nicaragua lo que hizo Ortega fue ponerse enfrente de las vías del tren, más rápido. El tren viene cerca, pero él se pone en la vía del tren y sale en carrera a encontrarlo. Más o menos así te lo podría ejemplificar.
Miguel, y tú planteas algo bien interesante, que una parte de Nicaragua está en el exilio, una gran diáspora, muy querida, por cierto. En el caso de Venezuela tenemos una enorme diáspora, se calcula que 8 millones, y el resto allá adentro. Que nadie sabe, dicho sea de paso, cuántos hay, porque en Venezuela no se hace censo desde el año 2010 y el que se hizo en el año 2010, la gente no respondía porque le daba miedo, porque Chávez andaba expropiando casas, etcétera. Entonces realmente no se sabe cuánto hay, pero tenemos a una interina, Delcy Rodríguez, allí, que está ejecutando las acciones para supuestamente desmantelar al régimen en conjunto con otras figuras claves de esa organización criminal que opera el Estado venezolano. En el caso de Nicaragua, ¿hay alguna Delcy Rodríguez por allá? ¿O crees que puede ser parte de la diáspora que está afuera, pero que ve las perspectivas hacia adentro para poder formar, si llegase a que se tumbe el régimen, un nuevo gobierno? ¿Cómo plantean ustedes esto? Yo, yo creo que siempre hay traidores, ¿no? Siempre hay gente que no se va a enterrar en la tumba con el dictador. No, no se va a quedar a que se hunda el barco. Siempre hay posibilidades. Creo que Estados Unidos está maniobrando con algunos personajes a lo interno. Tienen que ser del mismo círculo, a como son los Rodríguez o fueron los Rodríguez y Diosdado Cabello. Tienen que ostentar algún grado de poder para poder ser considerados en ese papel, pero creo que eh, hay una combinación de ambas cosas. Hay un activismo opositor en el exilio de alto quilataje, al igual que el venezolano, eh, probado en cárceles, represión y en principios y valores, que está solo a la espera de que se den esas condiciones. ¿Cómo se van a dar? No sabemos, pero que se den las condiciones necesarias para regresar y poder retomar una lucha cívica y política. A eso que la dictadura cree que es un veneno, que son las elecciones representativas, ¿verdad? Competitivas, pluralistas. Ese es el veneno del dictador. Eh, entonces, creo que sí, hay siempre posibilidad de que salga un interinato ahí, pero por eso es que la dictadura, no sé si le han dado seguimiento, ha venido purgando y encarcelando y asesinando inclusive a sandinistas de alto quilataje. Comenzamos con Humberto Ortega, Bayardo Arce, los dos miembros de la dirección histórica del Frente Sandinista, el hermano de Daniel Ortega, lo echó preso y lo mató en resguardo y bajo prisión, y Bayardo Arce está en una cárcel de máxima seguridad. Así están sus principales asesores económicos, como el general Baltodano, que fue uno de sus principales, y así un montón. Incluso el hijo de Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista, está preso. ¿Por qué? Porque él teme que haya un traidor que tenga nombre, que tenga prestigio y que pueda ser utilizado en una negociación con Estados Unidos, o que se erija en una especie de golpe de Estado, un golpe entre ellos mismos, y que quiten a esa familia dictatorial y se pongan ellos y comience una transición hacia la democracia. Yo creo que sí, porque ellos están en una persecución, una cacería de opositores y de aliados que ellos consideran, o de sandinistas que ellos consideran que les pueden hacer una traición que los quitaría del poder. ¿Cómo imaginas tú, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, que están ampliamente influenciadas por los regímenes chino, ruso y inclusive el iraní y el cubano? No lo podemos dejar de lado. ¿Cómo reconstruir o cambiar la dinámica de esas Fuerzas Armadas? Atacándolos. Ese ejército está putrefacto en toda su alta jerarquía. Puede que salga ahí alguien, ¿verdad? Intermedio de la alta jerarquía, o sea, del general, el jefe del ejército y su estado mayor, todos esos son igual, coactados, ellos viven en función de la riqueza que le ha generado estar o ser una guardia petroliana que defiende a la dictadura dinástica de los Ortega y Murillo. Creo
puede haber una transición, si se da un golpe de alguna manera o cae o muere el dictador, hay múltiples formas en que esa dictadura, yo creo que si es la más brutal y radical de todas, de las tres, es la más débil de las tres, es la más débil. Nicaragua no tiene las riquezas de Venezuela, no tiene el ejército de Venezuela, no tiene la población de Venezuela, etcétera. Y no tiene igual, y además la representación simbólica que tienen los cubanos castristas. Son los más débiles. El ejército es un ejército comparado al venezolano y al cubano, el ejército nicaragüense es de papel, es de juguete. Y comparado al ejército norteamericano, no es nada. Entonces, creo que por salvar el pellejo puede que haya alguno que otro. Está por verse si ellos van a romper filas. Pero en la alta jerarquía de este ejército es para eliminarla completamente y darle paso a una nueva generación. En un caso se dé la etapa de la transición hacia la democracia. Y Miguel, también pues se ha dicho con insistencia que una parte del sistema de inteligencia en Nicaragua, además de los cubanos, pues participa también el régimen chino y el régimen ruso. ¿Esto lo ves como cierto? Y si fuese así, ¿cómo podrían reestructurarlo en caso de un cambio? Se elimina y se sacan, como lo están haciendo como lo hicieron en Venezuela. Saquen a los cubanos, saquen a los rusos, van de viaje, simplemente. No se han ido. No, o sea, en el caso de nosotros tenemos una base, Nicaragua con todos los convenios que ha firmado con Rusia, es una base militar rusa. Hay bases militares rusas de espionaje hacia Estados Unidos y la región. Hay destacamentos rusos. Las embajadas no son embajadas, son búnkers de militares rusos que están en una labor de espionaje y de asesoramiento y de defensa. Los chinos sí tienen, pero más en telecomunicaciones y en materia comercial, están explotando indiscriminadamente los recursos naturales. Para que te des una idea, la dictadura ha entregado en concesiones mineras 1.3 millones, 1.4 millones de hectáreas para que los chinos se saquen el oro y se lo lleven y le dejen una tajada a ellos. Eso en millones de hectáreas equivale a la totalidad del territorio de El Salvador, por ejemplo, para que te des una idea. Entonces, los rusos con las fuerzas militares, con las bases militares que poco a poco se van creciendo. Los chinos no tienen tanta presencia militar, pero sí de una invasión económica brutal y de una extracción. A la hora de la hora, los chinos se van porque no les representa mayor costo el irse a otro país como langosta, y los rusos también se tendrían que cerrar esas bases militares. Y eso lo sabe Estados Unidos perfectamente. Por eso los dejaron de tercero. No, los dejaron de tercero porque el peso que tiene Venezuela para Estados Unidos, no tenemos las reservas petroleras que ustedes tienen. Y en verdad, los chavistas se convirtieron en el foco le dieron 5.000 millones de dólares a los sandinistas para hacer lo que están haciendo. Y le han dado 60 y no sé cuántos mil millones de dólares a Cuba. Entonces eran los grandes banqueros de estos criminales. Además de que exportaron violencia, droga y todo el aparataje del crimen organizado, ¿no? Con el cartel de los soles y el tren de Aragua, eso está comprobado. Entonces, habría que matar la cabeza financiera. Por eso es que Cuba está como está ahorita, ¿no? Está verdaderamente en crisis. Y Nicaragua también está aislada y en crisis. Y solo falta Cuba, que tiene mucho mayor peso geopolítico para Estados Unidos, lo tiene ahí nomasito. Ahí nomasito lo tiene. Prácticamente es parte del territorio norteamericano. Y Nicaragua pues está en el centro de América y por eso en el nivel lo dejan, y es la más débil de todas. Porque si Estados Unidos corta el Tratado de Libre Comercio, Nicaragua exporta el 60% de su petróleo de Estados Unidos. Y si lo comienzan a hacer lo que le hicieron a Venezuela o lo que le están haciendo a Cuba y le van a hacer a Cuba, Nicaragua entra en una crisis irreversible. Muy preocupante realmente el panorama de Nicaragua. Así que estamos con ustedes. Quiero agradecerte, Igual, Miguel. estamos con ustedes. Estamos a la expectativa de que se resuelvan lo más pronto posible
la transición en Venezuela, porque eso nos ayuda a nosotros a estar ya no en segundo, en tercer plano, ya en un segundo plano, y después de Cuba, pues ya no creo que solucionando los norteamericanos o las democracias del continente, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, van a permitir que una Corea del norte tropicalizada esté en el mero centro del continente americano. Eso no lo creo. Pero estamos con ustedes también. Muchas gracias, y me gusta ese titular. Una Corea del Norte tropicalizada, aquí justamente al lado. Un abrazo, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted por la invitación. Y quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión. Ustedes vieron de boca de un nicaragüense que lucha por un cambio importante dentro de su país. Y quiero ver sus opiniones. ¿Qué les pareció a ustedes lo que nos contó Miguel? ¿Qué piensan ustedes de esto? Recuerden que es un asunto que incluye seguridad nacional, seguridad hemisférica. Pero hay muchas críticas también. Yo quisiera conocer las opiniones en contra. Es decir, que ellos sean los terceros, nosotros estemos de primero y los cubanos de segundo. Y hasta qué punto, pues, esta gente que está allí puede ser tan fácil sacarlos, puesto que pues se están convertidos en una base de operaciones militares prácticamente.